Hola, ¿qué tal amigos? Los invitamos a escuchar el segundo capítulo del podcast del Angelito. Estamos en compañía de la periodista y gestora del proyecto Tributo a Hernán Holguín, Francis González. Y en este capítulo le damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, el productor de programas culturales y comentarista de música clásica Joaquín Rodríguez. Y quien cordialmente quiso acompañarnos, el asistente de audio de Canal 13 y Megavisión, Raúl Martínez, más conocido como El Conejo Martínez. Y como siempre, les habla un servidor, Nelson Araya. Y a todos nuestros seguidores les queremos agradecer por las 159 visitas que tuvo el programa anterior, lo que nos incentiva enormemente y nos da muchas ganas de seguir adelante. Hoy hablaremos de Jorge Dam, el dibujante y caricaturista que llegó a ser una celebridad pública por sus dotes de comunicador y su gran sensibilidad artística, su humor y pasión por la cultura. Fue director de coordinación artística del Teatro Municipal de Santiago. Pero los invito a escuchar un reportaje maravilloso que nos mandó Francis González. Disfrútenlo porque está realmente muy bueno. Soy Fran González, locutora radial y panelista de este podcast del Angelito. El 2023, Jorge Dam hubiera cumplido 100 años. Su relación con el arte comenzó desde niño, ya que su padre era administrador del Teatro Municipal de Santiago. Estudió Derecho y Arquitectura, pero el amor por la pintura, el dibujo y la música fue mucho más fuerte. De hecho, uno de sus sueños frustrados fue ser director de orquesta. En los años 40 fue ayudante de escenografía en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. En eso estaba cuando comenzó a hablar de ópera, compositores clásicos y obras emblemáticas en radio cooperativa. En la década de los 60, a la par con Don Francisco, empezó su carrera televisiva como actor en Locuras en Canal 13, programa que duró muy poco, por no ser de los gustos de los directivos, pero sí del público. Allí tenía una especie de orquesta denominada Los Trogloditas. Posteriormente fue partícipe de otros espacios como Colorín Colorado y Las Cosas y Otras Hierbas, pero siempre en lo que más le gustaba hacer, dibujar y explicar en simple la vida de astrónomos, músicos, escultores, inventores, escritores, además de contarnos de dónde surgieron óperas como La Traviata, Carmen o El Barbero de Sevilla, pero con un agregado especial. Dam había creado a un personaje que rápidamente se ganó el cariño de grandes y chicos, un ratón antropomórfico llamado Rosca Pumpa, que interactuaba con los mencionados anteriormente. En 1982, luego de su presencia en programas como Un Millón para el Mejor y Sábados Gigantes, nace Creaciones, un espacio donde Jorge Dam estaba prácticamente a sus anchas. Podía hablar de lo que sabía y en lo que se manejaba, dando clases magistrales tal como lo hacía en los años 60. Sus dibujos, que poseían un estilo bastante particular, fueron parte de al menos 4 libros, entre ellos Refranes y Dichos de Chile y los Chilenos, un éxito de ventas. Su calidad de musicólogo y de erudito de la ópera le hizo merecedor del cargo de director de coordinación artística de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, el cual ejerció hasta su fallecimiento. También condujo varios especiales televisivos en la materia. En lo personal, y aquí quisiera detenerme unos minutos, los domingos por la mañana era sagrado ver a Jorge Dam antes de los espacios infantiles. Me encantaba ver sus caricaturas mientras contaba cómo Giuseppe Verdi se inspiró en una mujer de vida fácil para crear La Traviata, o cómo Beethoven, estando ya sordo, tuvo la idea de hacer su 9ª sinfonía. Prefería 1000 veces ver a Jorge Dam que a los charlatanes religiosos de dudosa reputación que eran dueños de la programación dominical del canal de al lado. Incluso de niña pensaba que tenía un enorme parecido a mi abuelo materno.
Jorge Dam falleció de una insuficiencia cardíaca el 2 de junio de 1990. Solo tenía 67 años. Estaba preparando un libro relacionado con la historia del teatro municipal. A la hora de autodefinirse, una vez dijo: soy Jorge Dam, un ser humano que quiere ser más humano todavía. Un hombre que trata de entenderse a sí mismo y que solo lo logra a medias. Espero conseguirlo totalmente cuando llegue a la madurez, o sea, cuando tenga 80 años. El diario de la época del 3 de junio de 1990 tituló así: el destacado musicólogo, locutor profesional, conductor de programas de televisión y también dibujante Jorge Dam falleció ayer en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde estaba internado, víctima de una deficiencia cardíaca. Fuentes del hospital informaron que Dam expiró a las 12:30 horas en la unidad coronaria del establecimiento. Había sufrido un paro cardíaco respiratorio el martes 29 de mayo. Ingresó inconsciente al hospital sin volver a recuperarse. Pero quien estuvo más cerca de Jorge Dam fue Joaquín Rodríguez, quien nos contará cómo fue trabajar con ese gran talentoso comunicador. Me han pedido que hable sobre Jorge Dam y lo hago con el mayor gusto, aunque les confieso que referirme a una persona tan vasta como él, uno no sabe a veces por dónde empezar. Pero bueno, yo conocí a Jorge en el año 84, cuando entré al canal, y yo trabajaba con Fernando Mans, que era productor precisamente del programa Creaciones que hacía Jorge. Bueno, ahí empecé de a poco con Fernando, y al año siguiente o subsiguiente Fernando Mans se fue a producir Sábado Gigante, entonces yo me quedé a cargo de Creaciones, que dirigía Fernando Leighton. Bueno, el estar trabajando al lado de Jorge Dam fue una experiencia para mí inolvidable. Yo soy y he sido desde niño muy aficionado a la ópera y la música clásica, entonces con Jorge nos entendimos a la perfección y fuimos cultivando una amistad pese a la gran diferencia de años que teníamos, pero fue una gran amistad que se dio tanto adentro del canal como afuera. Yo recuerdo que múltiples veces de las grabaciones nos íbamos a la Bierstube ahí a Merced a tomarnos una cerveza y por supuesto a conversar sobre todo lo que tenía que ver con el mundo de la música. Jorge fue un hombre tremendamente llano pese a su enorme cultura. Él creía que la cultura debía llegar a todas las personas, sin distingos, y por eso lo hizo de una forma tan amena y graciosa dentro de sus programas. Por supuesto que acompañado de esa caricatura que todos recordamos, que fue Roscapumpa, ese ratón que les cuento, él cuando estudiaba leyes decía que se aburría terriblemente, entonces se dedicaba a dibujar, y en una de esas tardes hizo este dibujo de este ratón y lo bautizó como Roscapumpa. Pero el nombre de Roscapumpa, lo curioso y gracioso es que no lo inventó Jorge, sino que ese nombre viene nada menos ni nada más que de Mozart,
que le encantaba ponerle sobrenombres a sus amigos, y a uno de sus amigos le puso justamente Roscapumpa. Así que es un ratón con un nombre tremendamente notable y que viene del propio Mozart. Bueno, los años con Jorge, como les contaba, fueron 6, estuvimos haciendo creaciones fundamentalmente, pero vino una instancia en que nosotros teníamos que grabar un concierto en el Teatro Municipal y Fernando Leighton, entre que montábamos los equipos y empezaba la grabación, estuvimos conversando con Andrés Rodríguez, director del Municipal por entonces, y Fernando le dijo a Andrés: oye, nosotros somos absolutamente capaces de poder transmitir una ópera en vivo y nos encantaría poder hacerlo. Y se dio justo la coyuntura de que al año siguiente el Municipal programó Carmen con la Victoria Vergara. Entonces venía como anillo al dedo poder transmitir esa ópera tremendamente popular y con la Victoria Vergara en el rol principal. Bueno, esto por supuesto Andrés Rodríguez se lo planteó a don Eleodoro Rodríguez, que también era un gran entusiasta de la ópera y de los programas culturales, y don Eleodoro dio el vamos para poder hacer esta ópera, que fue una experiencia maravillosa. La transmitimos en vivo, trabajando con, bueno, para aquí está decirlo, o está tal vez de más decirlo, con el apoyo tremendo de un equipo fantástico como el que tenía Canal 13, en todas sus áreas. Así que fue una transmisión notable. Nos costó, sí, porque había que introducir el medio de la televisión adentro del teatro. En esos momentos las cámaras no tenían la resolución que tienen hoy, entonces tuvimos que reforzar la iluminación. La gente del teatro nos retaba porque decía que le estábamos un poco destruyendo la atmósfera, pero en fin, pero fue un trabajo que se pudo hacer en conjunto y creo que tuvo un tremendo resultado. Y ese resultado se mantuvo por algunos años. Después Fernando Leighton se fue del canal y la posta de las transmisiones la tomó otro gran amigo y gran director, Alejandro Rojas, con el que también hicimos creaciones. Y bueno, así pasaron los años. Llegamos al año 90. Con Jorge seguimos haciendo transmisiones desde el Teatro Municipal, y les cuento una anécdota muy graciosa. Cuando asumió don Patricio Aylwin como presidente de la República, se hizo un recital en el Municipal con Plácido Domingo y la Verónica Villarroel. Y nosotros teníamos el set ahí al lado de la Sala La Capilla, por donde pasó don Patricio Aylwin hacia su palco. Y Jorge Dam en su juventud fue concuñado con don Patricio, pues Jorge era casado con la hermana de la señora Leonor Oyarzún. Bueno, y pasó don Patricio Aylwin, presidente de la República, y Jorge Dam, con su espontaneidad de siempre y no encontrándole mal a nada, le dijo: hola Pato, ¿cómo estás? Bueno, por supuesto que le llegó el tirón de orejas por los fonos de Fernando Leighton, de que cómo se le ocurría tratar de don Pato al presidente de la República. Bueno, así era Jorge, espontáneo absolutamente y muy gracioso. Bueno, llegó finalmente el año 90 y yo grababa con Jorge Dam ese día. Me llama la señora de él, la Cecilia, encantadora, y me dice: Joaco, Jorge tuvo un paro respiratorio, cardiorrespiratorio esta mañana, así que imposible que grabe. Nos partimos con él a la Universidad Católica, al Hospital Clínico. Bueno, pasaron 5 o 6 días y Jorge finalmente se nos fue. Pero siempre Jorge ha estado en mi recuerdo. Me emociono un poco al decirlo. Y fue como un padre, un segundo padre para mí.
Jorge, en una de sus crónicas, puso por ahí: el día que me muera, seguramente mi fantasma seré el fantasma de la ópera del Teatro Municipal. Bueno, les cuento que muchas veces durante todos estos años yo he vuelto al Municipal y por supuesto el recuerdo de Jorge está, pero con el fantasma no me he topado nunca. Así que con emoción, tal vez con algunas lágrimas que caen, este recuerdo grande para un grande, Jorge Dam, que fue parte de nuestra familia de Canal 13. Saludos a todos los miembros del canal, los que de alguna manera u otra aportamos con un grano de arena a ese tremendo medio de comunicación y que dirigió muy sabiamente don Eleodoro Rodríguez. Gracias. Muy bien, ustedes ya saben en qué consiste esta parte del concurso. Le empiezan a hacer preguntas a Jorge Dam. Jorge Dam va a dibujar el personaje y todo el mundo muy atento entonces a lo que va a hacer nuestro amigo Jorge. Bueno, le agradezco mucho a sus fantásticas palabras, don Javier, y ahora comenzamos. Entonces comenzamos con las palabras mágicas para este estupendo set con que se abra el telón. ¡Bah! Apareció Roscapumpa. Como no lo hago nunca, se pica y quiere meterse en el programa. Bueno, ¿cómo te va, chico? Hola. Bueno, después de esta aparición extraterrestre de Roscapumpa, vamos a comenzar con el personaje. Advertimos que no pueden hacer preguntas ni decir nada hasta que no lo empiece yo. Ahora hagan preguntas nomás. Algunos comentarios que recogí de YouTube del programa Un Millón para el Mejor en 1979 que conducía Jorge y Javier Miranda dicen: qué lindos tiempos aquellos. Era otro Chile, un Chile sano, familiar, tranquilo y sin decadencia. Otro comentario dice: qué lindo programa antes era la televisión de verdad. También dice: me gustaría que volviera Creaciones a REC TV. Y por último dice: esta era la televisión sin flaites ni progres. Bueno, del programa que hizo Jorge y que Francis González recordó, Locuras, en Canal 13, donde participaban Agustín Cardemil, escenógrafo, Antonio Quinteros, escenógrafo, Rafael Benavente, actor, Mario Rodríguez, actor y escenógrafo, tenemos un testimonio exclusivo. Uno de los asistentes que trabajó con Jorge Dam, Raúl Martínez, más conocido como el Conejo Martínez, nos va a contar de primera mano su experiencia de cuando la televisión andaba parafina, como dice él tan graciosamente, ¿eh? Años 64 y 65, porque yo entré al canal el 15 de noviembre del 63 y de ahí empezamos a hacer las locuras de Canal 13. Años 64 y 65. Y además, oye, lo hacíamos en vivo y en directo. En esa época no existía el videotape, así que en vivito y en directo en el estudio. El programa ese. En la dirección no estoy seguro si era Chacho Urtiaga. En audio, Carlos Valdivia, el capitán Valdivia. Y en el estudio A, donde se hacía el Martín al instante, todo el noticiero. Ahí se me olvidaba, el boom, no sé si lo hacía Galdo Reyes, que después pasó a utilería, realizador en utilería, o un gallo que era basquetbolista, Juan Guillermo Thompson, se llamaba, que medía como 2 metros, así como el flaco Paulis, que era pero me acuerdo que Thompson era el primer boomman que hubo en el canal. En Telecine, en esa época cuando yo llegué, era don Roberto Martínez, papá del Pepe Martínez,
y un niño joven como todos los que entramos en esa época que se llama Miguel Donoso. Y ese niño murió joven, le dio una enfermedad en la cara y se fue a operar y en la operación se murió. Y ahí llegó este cabro, ¿te acuerdas? Este niño que había sido marino, parece, y hacía chaquetas de cuero a reemplazar a Miguel Donoso. En la sala de control, el primer switch que había cuando yo llegué era el cómico Tommy Davis con Eduardo Anabalón. El control de video, el Loco Barrales, que después se fue a Televisión Nacional, creo que con los años después se fue a Televisión Nacional. Lo otro que te puedo informar, Palanquita, de Jorge Dam, que esa voz de FM que tenía, fue uno de los primeros locutores en esa época de la primera radio FM que salió aquí en Santiago, se llama Radio Splendid, que una vez la fuimos a visitar en el canal, fuimos a hacer una nota a esa radio, y ahí Jorge Dan era el locutor oficial de esa radio. Eso es lo único que te puedo más informar de Jorge. Su última actividad en espectáculos televisados fue en La Visita de Plácido Domingo, cuyo concierto transmitió Canal 13 y que él condujo. Siempre decía riendo que cuando muriera, de todas maneras se quedaría en el Municipal, transformado en el fantasma de la ópera. Jorge supo reírse de todos, de él mismo, y con esas características enseñó lo que quiso. Queridos amigos, muchas gracias por la sintonía. A nombre de todos nuestros colaboradores, Francis González, Joaquín Rodríguez, Conejo Martínez y quien les habla, Nelson Araya, los esperamos en el próximo programa de Podcast del Angelito, porque vamos a recordar al gran Augusto Gatica, un genio y figura de la comunicación nacional. Quedan todos invitados. Hasta la próxima semana, amigos. Un abrazo gigante.